Corresponde ahora tratar el tema referido a las consideraciones relativas a las disposiciones jurídicas. Como un primer aspecto, señalar que las normas cubanas de auditoría deben atenderse a lo referido al marco de referencia, auditoría y sus objetivos, elementos de la auditoría, partes de la auditoría, materia controlada, criterios, información resultante sobre la materia controlada, el capítulo referido a principios generales, ética e independencia, juicio profesional, diligencia debida y escepticismo, así como los principios relacionados con el proceso de la auditoría y los principios generales de control de la calidad. Debe vincularse todo lo visto y mencionado ahora en las normas cubanas con el manual de procedimiento, consideraciones relativas a las disposiciones jurídicas y en ese sentido revisar los papeles de trabajo. Las plantillas que son de aplicación, hoja de notas y notas informativas, así como la plantilla acta de revisión. Entrando en materia, tendremos que entonces referirnos a que la resolución 76 de la Contraloría General de la República, que pone en vigor las normas cubanas de auditoría, en su por cuanto número 2 expone que una de las razones por las cuales se elabora este procedimiento y se tiene en cuenta lo referido a las disposiciones jurídicas tiene como antecedente y tiene como elemento fundamental la experiencia acumulada en la aplicación de la resolución 340 de 11 de octubre del 2012. Recordar que en la resolución 340 del 2012 de la Contraloría General de la República, en la norma cubana 420, se habla de las disposiciones legales, sin dejar de señalar que ahora en el nuevo texto jurídico se desarrolla más lo referido a la actividad que debe desarrollar el auditor en la fase de planeación dirigida a las consideraciones jurídicas o consideraciones previas de disposiciones jurídicas. El fundamento de la regulación, ¿dónde está dado? Bueno, podemos decir que en la ley número 107 de la Contraloría General de la República, cuando se ve la definición que se hace de la auditoría como proceso sistémico, realizada de conformidad con normas y procedimientos técnicos establecidos, para obtener, evaluar de manera objetiva evidencia sobre las formaciones contenidas en actos jurídicos de carácter técnico-económico o administrativo, se hace con el fin de determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones y las disposiciones jurídicas vigentes, así como los criterios establecidos. Recordar que los criterios son los puntos de referencia o parámetros utilizados para evaluar la materia controlada de manera consistente y razonable, y que estos criterios se pueden obtener de diversas fuentes, entre las que están incluidas las normas, leyes, reglamentos, resoluciones y políticas que se puedan aplicar. Resulta entonces que la resolución 76 que hemos citado asimila esa experiencia en la aplicación de las normas cubanas vigentes de auditoría e incorpora el nuevo texto una actividad que por su vital importancia se ha venido realizando por los auditores, con el propósito de aportar el soporte necesario para sustentar los hallazgos que tanto en el desarrollo de la acción de control como en el informe final aparecen reflejados, con independencia de la materia controlada y los objetivos que tenga la auditoría, pues en todos los casos es necesario determinar el grado de correspondencia entre lo que realizó el sujeto que es objeto de la acción de control y lo establecido en las disposiciones jurídicas vigentes. La resolución 76 del 2020, a la que hemos hecho referencia y que aparece publicada en la Gaceta Oficial número 18, en su edición extraordinaria, en su página 234, establece lo siguiente: debido a la diversidad de disposiciones jurídicas, es probable que puedan existir algunas que se lo contrapongan y estén sujetas a diferentes interpretaciones. También disposiciones jurídicas de inferior jerarquía pueden no ser consistentes con los requerimientos o límites de las de superior jerarquía y pueden existir brechas legislativas por esa razón, para evaluar el cumplimiento respecto a las disposiciones aplicadas, es necesario tener dominio y conocimiento suficiente de su estructura y contenido. Resulta una cuestión de vital importancia cuando se trata de identificar los criterios de auditoría, pues su fuente puede presentarse en la auditoría tanto al determinar el alcance como al generar hallazgos.
Constituye también un fundamento de la regulación el hecho de que el auditor identifica disposiciones o puede identificar disposiciones en conflicto, siendo importante considerar la jerarquía que tienen una y otra, y el nivel más alto debe prevalecer sobre disposiciones menores. De no ser así, el auditor debe señalar la contradicción y recomendar un cambio en la disposición de menor jerarquía. Esto también podría constituir una evidencia de auditoría, en caso de que haya causado el incumplimiento de una disposición superior. A los efectos de poder presentar de una manera más clara el orden jerárquico de las disposiciones jurídicas, ustedes pueden ver que se trata de que siempre por encima de todo está la Constitución. Después están las leyes, los decretos leyes, los decretos, las resoluciones del organismo de la Administración Central del Estado y resoluciones de los jefes de las entidades. Hacer un llamado de atención en el sentido de que cuando se encuentre una resolución de un jefe de una entidad que entre en contradicción con una de las disposiciones antes mencionadas, se aplica lo que hemos explicado anteriormente. Es decir, se señala la contradicción, pero siempre prevalece la norma de superior jerarquía. A manera de representar lo que hemos explicado anteriormente, cuando se hace un proceso de examen, debe tenerse en cuenta que pueden existir determinados supuestos. Por ejemplo, en la fase de planeación de una auditoría puede encontrarse vigente una disposición jurídica y durante su ejecución puede ser aprobada una nueva norma que derogue la anterior. En el supuesto que estamos poniendo aquí a disposición de ustedes, debe tenerse en cuenta de que se aplicaría la norma que estaba vigente en el momento en que se realizaron los actos. Es decir, el auditor revisa en base a la norma que se encontraba vigente en el momento en que se ejecutaron los actos jurídicos o de carácter técnico, económico, administrativo u otro. Este es un aspecto que se debe tener en cuenta. En cualquier caso, si existe cualquier contradicción con respecto a la nueva norma que se aprobó, se debe señalar esa situación por parte del auditor. Hay un segundo supuesto, que es que durante el periodo que es objeto de análisis se haya producido la aprobación de una nueva norma, que haya modificado o derogado la hasta entonces vigente. En esta hipótesis, recomendamos que encontrándonos en la fase de planeación de la auditoría, se evalúe esta situación para precisar el alcance de la auditoría y la posible incidencia que esta situación puede tener, adoptando al respecto la decisión más prudente para el buen desempeño de la auditoría. Puede incluso ocurrir de que la norma que se acaba de aprobar controle una parte del periodo de tiempo que se está examinando y la otra parte del periodo de tiempo la haga la norma que ha resultado derogada. En este caso habría que analizar la situación, como lo hemos expresado, y siempre dejar constancia de la situación a los efectos de la decisión que se adopte en el examen que se está haciendo. Y por último pueden darse otros supuestos que generen para el auditor una determinada duda. El auditor debe revisar la información relativa a los antecedentes para comprender el propósito y las premisas de esta, antes de utilizar la disposición como un patrón comparativo de referencia. Al momento de afrontar una situación así, el auditor puede llamar la atención de sus superiores al respecto para seguir el curso de una acción apropiada durante la auditoría. Hay otros aspectos de interés que debemos tratar con ustedes. Y es que conforme al tipo de auditoría que se ejecuta, se deben consultar de manera intencionada determinadas normas. Pero no olvidar que existen otras que por la materia que regulan son de generar aplicación a las actividades que se desarrollan por la mayoría de los sujetos de las auditorías y por ende deben ser tenidas en cuenta. Nos estamos refiriendo a la Constitución de la República, a la Ley del Presupuesto del Estado, al Código de Trabajo y a disposiciones sobre la contratación económica, normas sobre el sistema empresarial cubano e indiscutiblemente a la Ley de la Contraloría General de la República, su reglamento y la resolución número 60 sobre el sistema de control interno. Estas últimas, por la gran incidencia que tienen en el trabajo que desarrollan los auditores. Creo que es hora entonces de pasar a analizar como tal el procedimiento al cual nosotros nos consideramos o hemos señalado que va a ser el objeto de esta materia en este tema.
Al abordar el estudio de este procedimiento, debemos recordar que de conformidad a lo planteado en la Resolución 60, normas del sistema de control interno, todo procedimiento de trabajo debe definir el cómo hay que hacer y quién debe hacerlo. Y en consecuencia de ello, el que hoy analizamos define cuál debe ser el actuar del auditor en aras de proporcionar una seguridad razonable que releve el apego del auditor con respecto a las disposiciones jurídicas vigentes, tomando en consideración la materia controlada, sin que ello signifique que durante la ejecución de la auditoría pueda ser necesario recurrir a otras disposiciones que inicialmente no fueron consideradas evaluar, teniendo en cuenta todas las fases de exploración que se han realizado. La auditoría, como bien exponíamos, debe proyectarse de manera que proporcione una seguridad razonable que releve el apego del auditor a las disposiciones jurídicas inherentes a la actividad sujeta a revisión, vista en todas las fases de la auditoría. El auditor debe estar alerta a situaciones que puedan ser indicativas de presuntos hechos delictivos y de corrupción administrativa, y ante la presencia de estos, el jefe del grupo y el auditor interno de base, según correspondan, cumplimientan lo establecido en la legislación vigente e informan al respecto. Para ello se utiliza la plantilla de la nota informativa. Esto se establece como un método de trabajo durante el proceso de la auditoría, la elaboración y presentación de la nota informativa, mediante el cual se informa con inmediatez los hallazgos o cualquier otra información que por su contenido requiera del conocimiento o la decisión del nivel superior. La nota informativa es una información preliminar, esto hay que recalcarlo, que no sustituye en ningún momento el informe o los informes que se deriven de la auditoría. Cuando digo informe, puede ser el informe de la auditoría y el informe especial. Decir que en la plantilla está bien explicado a quién se dirige la nota informativa, a la Contralora General, al inmediato superior. En caso de ser detectada emitida por el auditor interno de base, se le envía a su jefe inmediato superior y a la unidad de auditoría a la que se subordina. La unidad de auditoría interna se le envía a la UCAI y la UCAI siempre se le envía a la Contraloría General de la República. En este sentido, y según lo hasta ahora visto, el auditor identifica las leyes y demás disposiciones jurídicas que comprenden las que provienen de los órganos y organismos de la Administración Central del Estado, así como las disposiciones internas del sujeto a auditar. También se incluyen las obligaciones contractuales que surgen de los contratos, convenios o acuerdos firmados entre el sujeto a la auditoría y terceros vinculados con su actividad. Se señala en el anexo de la resolución número 76, normas cubanas de auditoría, que el auditor, en correspondencia con el tipo de auditoría que se ejecuta y los objetivos que se definen en ella, deben determinar la correspondencia del actuar de las administraciones con las disposiciones jurídicas vigentes, para lo cual examina de manera intencionada, precisamos aquí de manera intencionada, entre otras, porque no quiere decir que sean las únicas que se revise, en el caso de la auditoría financiera, las normas cubanas de información financiera, donde se encuentran las normas cubanas de contabilidad, las normas cubanas de contabilidad para la actividad presupuestada, las normas cubanas para la contabilidad gubernamental y las normas cubanas de contabilidad de la actividad por cuenta propia, las normas cubanas de información financiera para la actividad bancaria y financiera nacional y las normas del sistema de control interno y demás disposiciones jurídicas vigentes asociadas a la entidad sujeta a revisión y a los temas que estamos revisando. En el caso de la auditoría de cumplimiento, toda disposición jurídica que rige los procesos, actividades y operaciones que desarrolla la entidad, así como el cumplimiento con los criterios formales de leyes, regulaciones, convenios, políticas y aquellos que indican la observancia de los principios generales de una sana administración financiera. La auditoría de desempeño se examinan las regulaciones referidas a programas, proyectos de desarrollo y demás que incidan en la actividad del sujeto auditado. Y de manera general,
las establecidas en las normas sobre el sistema empresarial cubano. Llamar la atención de que, relativo al sistema empresarial cubano, existe una amplia dispersión a partir de la actualización de nuestro modelo económico. Por tanto, los auditores tienen que hacer un estudio profundo de todas las legislaciones vinculadas a este sistema empresarial que se han puesto en vigor en los últimos periodos. La legislación en materia de contratación económica no nos puede faltar en una auditoría de desempeño, porque es lo que garantiza mediante la contratación la gestión y la buena gestión de una entidad, y las demás disposiciones de aplicación, entre las que se encuentran las relacionadas con la creación o constitución del sujeto de la acción de control. En cuanto a la auditoría fiscal, por supuesto el nombre, la denominación del tipo de auditoría que lo refiere, tenemos que tener en cuenta la ley tributaria y demás disposiciones jurídicas vigentes que establecen las obligaciones a las que están sujetas las personas naturales o jurídicas, cubanas y extranjeras, en calidad de contribuyentes, retentores o perceptores con obligaciones hacia el presupuesto del Estado, las tributarias y no tributarias, así como la ley del presupuesto del Estado en lo que corresponde. En el caso de la auditoría forense, debemos hacer énfasis en la revisión de las disposiciones jurídicas que definen la forma en que se debieron realizar las operaciones y actividades de la entidad, así como las responsabilidades que poseen los directivos, funcionarios y trabajadores con la ejecución de estas tareas asociadas al presunto hecho delictivo. En cualquiera de los tipos de auditoría, el auditor, conforme a lo establecido en el procedimiento de trabajo, evalúa el riesgo de que ocurran actos ilegales o transgresiones de las políticas establecidas. Sobre esa base de evaluación de riesgo, diseña y ejecuta los procedimientos a aplicar. Enfoques a considerar están dirigidos a reducir cada objetivo a preguntas sobre cuestiones específicas del sujeto de la auditoría, es decir, propósitos, metas, operaciones, elementos de salida y resultados. Identificar las leyes y demás disposiciones jurídicas vinculadas con los objetivos de la auditoría. Determinar si las violaciones de las leyes y demás disposiciones jurídicas pueden afectar significativamente el cumplimiento de los objetivos previstos en la auditoría. Obtener pruebas de cumplimiento de condiciones de contrato, proyectos o convenios de donación. Y al planear las pruebas de cumplimiento de las leyes y demás disposiciones jurídicas significativas, el auditor debe evaluar los riesgos de que haya acciones o omisiones ilícitas. La evaluación incluye considerar si el sujeto de la auditoría cumple con su obligación de tener establecidos controles efectivos para prevenir o descubrir incumplimientos. Se debe también alertar si se detectan situaciones y transacciones que puedan dar indicios de actos de incumplimiento, en cuyo caso debe comprobar no solo su existencia, sino también si afecta significativamente los resultados del sujeto a auditar y por consiguiente su efecto en la auditoría que se está ejecutando. El auditor debe proceder con el debido cuidado profesional al dar seguimiento a los indicios de actos de incumplimiento, para no interferir con las investigaciones o procedimientos legales que puedan emprenderse en un futuro. El cumplimiento de las regulaciones contenidas en este procedimiento tributa a la ejecución de una auditoría de calidad que posibilita a que el sujeto auditado logre mayor eficiencia, eficacia en el desempeño de sus actividades, a la vez que identifique cualquier hecho delictivo o de corrupción, adoptando las medidas correctivas que sean necesarias. Una reflexión: la correcta identificación de las disposiciones jurídicas a comprobar también es un elemento preventivo, educativo hacia las administraciones de las legislaciones que están incumpliendo y por qué las están incumpliendo. No es solamente decir incumpliste la ley del presupuesto del Estado, incumpliste la ley del presupuesto del Estado asociado a tal tema que está reflejado en el artículo tal, inciso X de la propia ley del presupuesto del Estado.
El auditor no se puede limitar solamente a enunciar la norma, sino a detallar el incumplimiento en la norma que se realizó. El auditor deja constancia de cualquier elemento significativo observado en el transcurso de la auditoría sobre las disposiciones jurídicas, para lo cual utiliza la plantilla hoja de nota que será utilizada en diferentes etapas de la auditoría, y el jefe del grupo revisa todos los papeles de trabajo elaborados por los auditores y deja las marcas correspondientes en cada uno de ellos. Cuando lo considera, utiliza la plantilla acta de revisión, que además nos da garantía en cuanto a la calidad de la auditoría. Hasta aquí el tema, consideraciones relativas a las disposiciones jurídicas, elemento esencial para el buen desempeño de una auditoría.